presenta Retiro Internacional de Verano 2022. Un programa dedicado al Gran Retiro Internacional de Verano de Ministerios Ebenecer, con los pastores Sergio y Leticia de Enríquez y otros ministros invitados. Este jueves 7 de abril, a partir de las 6 de la tarde, hora Guatemala. Sintoniza esta transmisión y sé parte de esta celebración. A continuación, en Rema TV. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. Bienvenidos a la franja pastoral con el programa Cuidando la Semilla. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto nuevamente poder estar enfrente de las pantallas, ahí en la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en donde usted esté. Para mí es un privilegio el tener, gloria a Dios, que predicar la palabra del Señor nuevamente. Les saluda el pastor Eric García de Iglesia de Cristo Getsemaní desde Nicaragua, y quiero agradecer, ¿verdad?, grandemente esta invitación que nos ha hecho nuevamente el apóstol a través de sus delegados para poder, gloria a Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar, vamos a empezar y entrar con una oración para poder pedirle a Dios que nos dé de esa revelación. Yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para que en el nombre de Jesús la cobertura de su palabra pueda venir sobre nosotros en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este momento tan especial, Dios mío santo, en el que podemos, mi Dios, Padre Celestial, en este momento, Señor, compartir tu palabra, Señor. Gracias por permitirme nuevamente estar, Dios mío, desde este púlpito virtual, llegando, Señor, a muchas personas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, invitados, Señor amado, para predicar tu palabra por medio del apóstol, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos a todo ese equipo de trabajo, Señor amado, que hace posible esto en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes, mi Dios, y que tu palabra, Señor, nos la mandes en este momento en abundancia, Padre Celestial. Queremos, Padre Celestial, ser de bendición, Dios mío, para muchos en el nombre de Jesús. Desde ya prepara nuestra tierra, Señor amado, para que cuando la semilla sea depositada, Señor amado, pueda llevar frutos en abundancia para la gloria tuya. Desde ya prepara ese corazón, mi Dios amado, que está, Dios mío, sufriendo, Dios amado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esa vida que se ha alejado, Señor, pero que en este momento, Señor, yo te pido que le convenzas por medio del Espíritu, Señor amado, para que, Dios mío, en el nombre de Jesús vuelva su mirada un momento, Señor amado, a tu palabra, Señor, y que pueda encontrar en este momento, Señor amado, Padre, la bendición de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Pon las palabras adecuadas en mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío santo, ayúdame a darme a entender para la gloria tuya, Señor, a transmitir esto, Señor amado, que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. La gloria y la honra a ti te pertenece, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo en el nombre de Jesús. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en ese último capítulo, en el capítulo 13, verso 5, quiero leer esta porción, en esta versión, la NTV, y dice de la siguiente manera: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Uno de los temas maravillosos que
que he emprendido en estos últimos tiempos, o que el Señor ha puesto en mi corazón en estos últimos tiempos, es precisamente hacer una observación de cómo nosotros estamos caminando en Cristo Jesús. Enseñarle a los hermanos a que vuelvan la mirada hacia ellos un momento y que puedan observar la actitud, el comportamiento que tienen delante de su Señor, el que los llamó Cristo Jesús. Una de las preocupaciones, una de esas, de esas preocupaciones que el apóstol Pablo tenía, el perito arquitecto de la iglesia tenía, era precisamente el que los hermanos estuvieran en su fe, se mantuvieran firmes en su fe. Estas mismas preocupaciones creo yo que deberíamos de tener nosotros los ministros, los encargados de la predicación de la palabra del Señor, los que se nos ha dado un púlpito para poder edificar el cuerpo de Cristo Jesús, embellecer a esa novia, gloria al nombre del Señor. Y dentro de esas preocupaciones que el apóstol tenía, y yo quisiera que veamos algunas en el nombre de Cristo Jesús para ir entrando en esta temática. Por ejemplo, Pablo estaba preocupado o temía quedar descalificado él mismo. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Pablo también tenía una preocupación por la iglesia, que no fuera engañada por la serpiente, según lo que dice en la segunda carta capítulo 11, verso 3. Pablo temía también encontrar a una iglesia llena de pleitos, de celos, de contiendas, de desorden, etcétera. Y eso lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 20. También uno de los temores de Pablo era que la iglesia estuviera llena de pecados de inmoralidad, según lo que dice en el verso 21 de esa misma carta, la segunda carta capítulo 12 del libro de Corintios. Pablo también temía que su trabajo fuese en vano, y eso se lo dice a los Gálatas en el capítulo 4, verso 11. Y también Pablo temía que se descarriaran y siguieran a Satanás. Eso se lo dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, verso 15. Todas estas preocupaciones apostólicas las tenía Pablo, como ministro de Jesucristo, y creo y vuelvo y repito que nosotros también como ministro de Cristo Jesús, que nos han dado el privilegio de embellecer a su novia, también deberían de ser estas nuestras preocupaciones. ¿Por qué Pablo tenía estos temores? Porque Pablo sabía que en primer lugar, los seres humanos somos seres que cambiamos de la noche a la mañana. Por eso es que a los Gálatas les pudo decir que cómo era posible, les pudo decir el apóstol Pablo que cómo era posible que tan pronto ellos hubiesen abandonado el evangelio como que si hubiese otro evangelio. Además de eso, Pablo sabía de que el enemigo que tenemos en común anda acechando, tenemos una guerra contra ese enemigo desea robarnos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Ese enemigo tiene envidia contra el pueblo que Dios ha levantado, porque él desea que le adoremos como adoramos a nuestro Señor. Él desea que toda nuestra atención esté puesta en él y no esté puesta en nuestro Dios. Por lo tanto, amado hermano, Pablo tenía todas estas razones para enseñar que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. De hecho, Pablo lo dice por lo menos unas 3 veces que nosotros debíamos de examinarnos o debemos de probarnos. Es por esta razón de que yo quisiera en esta oportunidad estar platicando, estar predicando, enseñándole este tema que yo le he puesto, evaluación introspectiva. Tenemos que hacernos en el nombre de Jesús, como Pablo mismo lo enseña, una evaluación a nosotros mismos, una autoevaluación, una autocrítica a nosotros mismos, una evaluación, como yo he puesto, introspectiva. Y ya me voy a dar a entender por qué he puesto este nombre a este tema. Primero, quisiera que veamos el concepto de evaluación. La palabra evaluación es una valoración, según el diccionario secular, una valoración de conocimiento, de actitud, de rendimiento de una persona. Por otro lado, tenemos la palabra introspectiva o proveniente de la palabra introspección, que lo que quiere decir es prácticamente mirarse a uno mismo. O sea, un individuo dirige su mirada hacia su interior
por lo tanto, una persona se orienta a su estado de ánimo, sus pensamientos o sus acciones. Se trata de una inspección interna que permite al individuo conocerse mejor, analizarse a sí mismo para interpretar sus propias emociones e ideas. En otras palabras, la evaluación introspectiva de lo que quiero hablar es la valoración de mi yo interior. Es la valoración de mi yo interior. Esa es la figura que nosotros vemos en los 4 seres vivientes que nos ha sido enseñado por el apóstol Sergio Enríquez, que por qué esos seres vivientes tienen ojos por dentro y por fuera y se parecen precisamente, hermano, a hombre, etcétera, etcétera, porque no solamente debemos de vernos hacia afuera, sino que debemos de vernos hacia adentro. Es importante entender cómo estamos nosotros por dentro, es importante examinarnos cómo nosotros estamos precisamente en nuestro ser interior. Recordemos que una de las cosas que Jesucristo reprochó precisamente a los religiosos del tiempo cuando él anduvo sobre esta tierra, a los fariseos específicamente les dijo: vosotros sois como sepulcros que por fuera estás blanqueado, pero por dentro estás lleno de hedor, lleno de huesos muertos. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos miraban solamente lo de afuera, pero no se observaron hacia lo de adentro. Y es que es muy fácil, observando lo de afuera, es muy fácil que nosotros caigamos en un engaño. Dice la palabra del Señor que Satanás mismo se viste como ángel de luz, o sea que por fuera Satanás se ve como luz, pero cuando observamos por dentro es precisamente el padre de las tinieblas, está lleno de tinieblas, de error, de engaño, de destrucción. Y no estoy queriendo decir de ninguna manera, amado hermano, que nosotros nos parezcamos a ese ser, reprendemos, atamos y reviramos en contra, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es de que nosotros sí debemos de observar cómo estamos por dentro, porque no será que nosotros muchas veces engañamos a las personas, cómo nos vemos por fuera, cómo nos portamos con ese porte de amabilidad, de Dios te bendiga, pero por dentro estamos pasando nosotros una situación difícil, una situación terrible, no estamos conectados realmente con el Señor, estamos muy lejos de lo que aparentamos ser. De eso es que en eso es que yo me quiero enfocar y que te quiero enseñar en esta oportunidad en el nombre de Jesús. Y yo espero que Dios te bendiga grandemente a través de esta palabra, como Dios me ha bendecido y como ha bendecido a la iglesia que pastoreo, porque he venido platicando un poco sobre esto y realmente hemos sido muy bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, fíjate, vamos a regresar entonces al texto en donde comenzamos. 1 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Examínense. La primera parte de ese versículo comienza con un examínense. En esta ocasión nosotros vamos a hacer una evaluación introspectiva, o sea, una evaluación hacia adentro. Nos vamos a examinar, pero nos vamos a examinar primero lo de adentro, porque como se lo dijo Jesús también a los fariseos, que era necesario limpiar primero lo de adentro del plato y luego limpiar lo de afuera. Entonces debemos en el nombre de Jesús ver cómo estamos nosotros. Es más, otro versículo que yo pudiera citar de las Escrituras en cuanto a esto es lo que Juan le dice al amado Gallo. Le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Eso quiere decir que primero debía de prosperar su alma para que después entonces prosperara todo lo de afuera, toda la parte de afuera. Y una de las cosas que sucede en el nuevo nacimiento es que nosotros nacemos internamente de nuevo, y ese nacimiento interno, esa nueva criatura comienza a germinar, comienza a brotar hacia afuera hasta que nosotros llegamos a tener la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las cosas que nosotros debemos de recuperar no solamente es la imagen de Dios, sino que también su semejanza que fue perdida ya en el huerto del Edén. Y es por eso en el nombre de Cristo Jesús que hay que hacerse un examen interno. En este caso entonces examínate, pero examínate ¿para qué? Pablo le dice para saber, dice esta versión, me gusta mucho cómo dice esta versión, para saber si su fe es genuina. Para saber si su fe es genuina, porque no será que solo llevamos el nombre de cristianos, el nombre de evangélicos, el nombre de amado hermano, como te llaman dentro de la iglesia, hermano Julano, Sutano, y aparentamos lo que realmente no somos por dentro. Ahora,
yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir con esto. Número uno, no quisiera en el nombre de Jesús que te ofendieras. Al contrario, quisieras que te examinaras, pero lo hicieras con una humildad en el nombre de Jesús que solo proviene del Espíritu. Así como lo dijo Jesucristo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. También nosotros en el nombre de Jesús seamos mansos, humildes, aprendamos de Él como Él mismo dijo, para que nosotros podamos hacer esto en esta oportunidad, amado hermano, con libertad en el nombre de Jesús. Y número dos, no he venido a juzgarte de ninguna manera. Yo no soy juez ni me han puesto como juez, sino al contrario, a mí me han puesto para en el nombre de Jesús anunciar las buenas nuevas. Y esta buena noticia en el nombre de Jesús es que en esta oportunidad el Señor, principalmente en este último tiempo, que es un tiempo de tanta angustia, de tanto engaño, de tanta confusión, podamos en el nombre de Jesús detenernos un poco, parar el ritmo de cómo va nuestra vida espiritual, esa vida que llevamos corriendo, esa vida agitada que llevamos, pararnos un momento y preguntar por las sendas antiguas. Si nos hemos sentido que no hemos estado, o en este momento tú vas a comenzarte a analizar a través de la palabra del Señor, amado hermano, y vas a comenzar a entender de que realmente no estás en sintonía con el Señor Jesucristo, que no tienes una fe genuina, y ya me voy a dar a entender que es una fe genuina. Amado hermano, en el nombre de Jesús, esta es la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo en este momento estoy preguntando por las sendas antiguas y tú me estás revelando, y yo regreso en el nombre de Jesús, porque este tiempo no es de desperdiciarlo, amado hermano. Son tiempos hermosos, tiempos gloriosos, en donde estamos viendo las señales tal y como la palabra del Señor no los dijo escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego dice Pablo, sigue diciendo: pruébense a sí mismos. Primero examínense y luego pruébense a sí mismos. ¿Para qué? Para ver si vuestra fe es genuina. Entonces, ¿qué es una fe genuina? Una fe genuina no es creer simplemente en Cristo, no es creer simplemente en Dios. Recordemos que Santiago dice que aún los demonios tiemblan y creen delante de la presencia del Señor. Una fe genuina no es entonces simplemente creer en Dios. Ahora, la fe genuina es como una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica está el director levanta su batuta, el bastoncito ese que tiene en la mano, y todos los músicos siguen la pauta, siguen los pentagramas que tienen en su atril, dando como resultado esa hermano, armonía musical preciosa que nosotros podemos oír en esos grupos orquestales. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Jesús es nuestro director y nosotros somos esos músicos. Si por alguna razón, amado hermano, no seguimos la pauta de nuestro director, estamos desafinados, fuera del tiempo, o tocando una canción diferente, un ritmo diferente a lo que el director nos está señalando, entonces a eso sería una fe que no es genuina. Puedo decir con seguridad que nuestra fe en ese sentido no es genuina. Entonces, una fe genuina es la armonía que nosotros tenemos en de nuestra vida espiritual juntamente con Jesucristo. Es esa armonía del que lo que yo digo, eso es, que yo represento a Jesús en la tierra. Que cuando me miran, lo que están viendo es a Jesús mismo, hermano, a través de mí, o lo que dice su palabra a través de mí. Pero ¿cuántos cristianos hemos visto que dicen una cosa pero hacen otra? Entonces son como esos músicos de esa orquesta que se desafinan, que se destiempan, que siguen en la lectura, se confunden en la lectura y tocan otra cosa que no está en el diagrama musical que ellos tienen allí, y se oye tan terrible, amado hermano. Muchas veces así somos nosotros. Entonces, una fe genuina es esa armonía que nosotros tenemos entre lo que decimos y lo que hacemos, porque estamos directamente conectados con nuestro Dios. Quizás no nos guste, amado hermano, aceptar, pero todos tenemos tendencia, amado hermano, a querer dirigir nuestra propia vida como nosotros nos dé la regalada gana.
Muchas veces ni siquiera a los pastores, a los predicadores le ponemos atención de lo que están diciendo y mucho menos obedecemos muchas veces los consejos. Pero recuerda que la palabra del Señor dice, gloria al nombre del Señor, que en la abundancia de consejero está la victoria, se gana la guerra. Y una de las cosas que el Señor está haciendo en este último tiempo es lanzando, amado hermano, una cantidad de palabra impresionante. ¿Para qué? Para que nosotros nos encarrilemos, nos armonicemos, amado hermano, con el reino de los cielos, con esa vida nueva que se supone que nosotros tenemos, porque la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y si pertenecemos a la familia de Dios, entonces nos debemos de parecer a esa familia de Dios verdaderamente. Eso es la fe genuina. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué deberíamos entonces nosotros evaluar? En base a lo que ya platicamos, ¿qué deberíamos entonces nosotros evaluar? En primer lugar, nosotros deberíamos de evaluar cómo estamos en cuanto al pecado. Eso es lo primero que deberíamos de evaluar. Mire, mire, para el predicador, yo solo voy a dejar en este momento, hermano, grano esparcido y todavía espigas que van a quedar ahí para que nosotros le sigamos dando en nuestras iglesias. Y para usted, amado hermano que me está escuchando, esta es una palabra en el nombre de Jesús que quiero que la recibas, como te dije en primera instancia, con humildad, y en segunda instancia que no me veas como que yo te estoy juzgando. Simple y sencillamente en el nombre de Jesús, entiende que en este momento Dios te está hablando. Porque estamos viviendo tiempos de mucha confusión y engaño, en donde la babilonización está llegando a las iglesias, a los templos, a los corazones de las personas, de los hermanos, y que muchos han retrocedido, han dejado su fe genuina, como lo hizo la iglesia de los Gálatas, para seguir otro evangelio que no es el verdadero evangelio. Pero sí estamos dentro de una iglesia, y lo peor de todo, que podríamos estar ciegos. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, yo ruego al Padre que te orade la oreja, que te abra el oído en el nombre de Jesús, y que también los ojos que están velados se puedan abrir, y que podamos entonces obtener entendimiento y la revelación que necesitamos para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, siguiendo a nuestro Señor como Él desea que nosotros lo sigamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar, ¿no?, evaluarnos en una evaluación introspectiva hacia adentro, es cómo estamos en cuanto al pecado. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Con esto no quiero decir que tú no peques o que yo no peco, porque entonces, como dice la misma palabra, diríamos que somos mentirosos o haríamos mentirosos a Dios. Pero una cosa es que tú peques por error en un momento dado de tu vida, y otra es que estés practicando el pecado. Esos son otros 20 pesos. Que ya te estés deleitando en ese pecado. Y mire, amado hermano, perdón, vuelvo y repito, yo no soy juez, ni quiero juzgar a nadie, pero en este trayecto de uno de ser pastor, y no me dejarán mentir los siervos que me están escuchando, que están atentos también a esta palabra, no me dejarán mentir que uno conoce muchas veces cómo andan sus ovejas, o conoce cómo andan las ovejas de otros pastores, de otras iglesias que están siendo pastoreadas quizás por amigos, con siervos del mismo ministerio quizás, hermano. Porque nos damos cuenta a través, qué sé yo, de las redes sociales, a través de encuentros, hermanos, casuales que, amado hermano, se ve en algún lugar. Nos damos cuenta que las ovejitas muchas veces andan, amado hermano, más perdidas que los hijos de la Llorona. Perdón, pero así es. Amado hermano, uno no sabe ahora quién es cristiano y quién no lo es. El mismo vocabulario, las mismas acciones, la misma vestimenta, las mismas actitudes del mundo. Ya no se sabe, hermano. Pero volvamos al tema en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ninguno que es nacido de nuevo, porque le dije que nosotros ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que ya no somos
huérfanos, sino que ahora hemos sido adoptados, nos hemos trasladado del mundo de donde estábamos esclavizados a la familia del rey. O sea, éramos mendigos allá afuera y hoy estamos sentados en la mesa del rey. Como tal, nosotros debemos de agarrar un comportamiento diferente al que antes teníamos. Entonces, por eso es que el nacido de nuevo, el nacido de Dios no practica el pecado. Ahora miren lo que dice 1 de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, o sea, encubrimos el pecado, por eso le puse allí esa palabra en rojo entre paréntesis. Si decimos que no hemos pecado, o sea, estamos encubriendo el pecado, y la palabra del Señor dice, Proverbios capítulo 28, verso 13, que el que encubre su pecado no va a prosperar. Así que, amado hermana, amado hermanito, en el nombre de Cristo Jesús, examínate y sé honesto contigo mismo. Sé honesto en el nombre de Cristo Jesús y vuelve en el nombre de Jesús a la senda que Dios te ha marcado en el nombre de Jesús. Entonces, para ver esto, necesitamos entender cómo es que entonces podemos pecar, o las tres formas que hay, o que por lo menos yo quiero tocar en esta oportunidad, amado hermano, acerca del pecado. Número uno, hemos estudiado acerca del pecado por comisión. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. ¿Qué es el pecado por comisión? Es cuando nosotros hacemos lo malo, lo que está prohibido a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que la palabra del Señor te diga que no debe de hacer porque es malo. Fornicación, adulterio, avaricia, codicia, mentira, chisme, etcétera. Todo eso es pecado por comisión, pornografía, etcétera. ¿Y cuántos están sumidos en todo esto en estos últimos días? Ahora, por otro lado están también los pecados por omisión. ¿Cuáles son los pecados por omisión? Cuando no hacemos lo bueno. Según Santiago capítulo 4, que dice que, amado hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero no la hace, le es pecado. Entonces aquí tenemos dos problemas serios. Número uno, porque podemos estar metidos haciendo cosas que no debemos de hacer, que el Señor dice que no hagamos, ¿sí? Poniendo la mirada en cosas que no debemos de poner, pecando con nuestro pensamiento, odiando, teniendo rencores, pleitos, celos, amado hermano, contiendas con otros, etcétera. Pero también por el otro lado podemos estar mal delante de la presencia del Señor porque simple y sencillamente no estamos haciendo lo que es bueno. Por ejemplo, yo le decía una noche de esta a la iglesia, amada iglesia, mire, sin ánimo de hacerlo sentir mal ni de juzgarlo como lo estoy haciendo en este momento con usted, pero cuánto estamos orando, cuánto estamos leyendo la Biblia, cuánto estamos, por ejemplo, evangelizando, cuánto estamos ayudando a otros, cuánto estamos haciendo lo bueno. Cuando lo dejaste de hacer, déjame decirte que comenzaste a pecar y no te diste cuenta. Es por eso que debemos de echarnos una vueltecita por allá adentro. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro interior? Y por otro lado, porque no me quiero detener tanto en todas las diapositivas, ustedes saben el tiempo que tenemos, por eso estoy diciendo que solo estoy tirando grano y dejando espigas para que el entendido, amado hermano, a señas, bendito sea el nombre del Señor, y ojalá Dios en este momento, ruego al Padre en el nombre de Cristo Jesús, que en este momento esa semilla caiga en tu corazón y comience a dar fruto, que hoy en el nombre de Jesús sean revelado a tus ojos y a tus oídos la verdad, y que esa verdad provoque una libertad en el nombre de Jesús en tu vida. Número 3, entonces, la forma de pecar es pecado por incredulidad. Por incredulidad. Romanos capítulo 14, verso 23 dice que todo lo que no procede de fe, amado hermano, es pecado. Entonces esto es cuando lo que hacemos nosotros lo hacemos sin fe. Cuando lo que hacemos nosotros lo hacemos sin fe. Lo voy a dejar ahí por cuestiones de los pecados por cuestiones de tiempo, pero solo quiero darte un par de versículos en el nombre de Cristo Jesús que yo sé que van a edificar mucho tu vida, te van a ayudar muchísimo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Si tú estás pecando, si una de estas cosas en este momento te habló, te echaste un vueltazo por ahí adentro, observaste que no están bien las cosas, la palabra del Señor dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno
Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si por alguna razón en este momento te diste cuenta que hay cosas que las estás haciendo mal y que estás realmente en pecado, porque no le podemos decir otra cosa, amado hermano, a esta situación, yo te recomiendo en el nombre de Jesús que vayas con tu abogado. Tú eres un hijo de Dios, ve con tu abogado en el nombre de Jesús. Y el siguiente versículo es 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, si no los encubrimos, sino que los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y no solamente para perdonar los pecados, sino que dice la Biblia, para limpiarnos de toda maldad. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús, ¿qué debemos de observar? ¿Qué debemos de evaluarnos introspectivamente hacia adentro? ¿Cómo estamos en cuanto al pecado? Te pregunto, respóndete con sinceridad, ¿cómo estás en cuanto a esto? Abres tu celular, hay cosas que no debes de ver y las miras. Hay personas con quien no tienes que hablar y estás hablando. ¿Le estás echando el ojo a alguien? ¿Teniendo esposa, teniendo esposo? ¿Tienes rencor contra alguien? ¿Te llenaste de amargura por un problema contra un hermano? Deberías de estar haciendo algo que el Señor te ha dicho a través de la palabra que debías de hacer, pero no lo has hecho. Estás haciendo cosas sin creerle a Dios. No encubras tu pecado y dile al Señor, Señor, aquí vengo a confesarlo porque yo sé que tú eres justo, eres juez justo y fiel para perdonar, y no solamente para perdonar, sino que ahora para limpiar la maldad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Número 2, ¿qué debemos de evaluarnos? ¿Qué debemos de evaluar en nuestro interior? Número 2, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ya vimos en cuanto al pecado, pero ahora analicemos un poco cómo está tu relación con Dios. Ahora, nuestra relación con Dios, amado hermano, la podemos evaluar en base a lo siguiente. Por ejemplo, la dependencia que yo tengo. Número 2, el amor. Número 3, la lealtad. Número 4, la imitación. Número 5, el riesgo. Quizás no me va a dar tiempo, amado hermano, creería que solo me voy a quedar en la primera, en la dependencia, pero, amado hermano, todas estas cosas es la forma en que yo me puedo, amado hermano, autoevaluar, autoexaminar, hacerme esa evaluación introspectiva hacia adentro. ¿Cómo está mi relación con Dios? Por ejemplo, ¿lo estoy amando lo suficiente? ¿O estoy como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, que, amado hermano, primero la alabaron, le dijeron que sí, que había trabajado con esfuerzo, con esmero, con perseverancia, pero luego le dicen, pero has dejado tu primer amor? ¿No será que también nosotros hemos abandonado el primer amor? Entonces hay que evaluar cómo está nuestra relación con Dios. La lealtad, estamos siendo leales ante el Señor. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, que nosotros, el que ama a padre, a madre, a hijos, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Cuando nosotros ponemos nuestro amor en la balanza, y un extremo, amado hermano, pesa más. Y no es el extremo correcto, porque debería estar pesando más nuestro amor por Dios para serle totalmente fiel, leal. Pero estamos amando otras cosas más que a Él. Somos capaces de abandonarlo a Él por esto. Entonces, amado hermano, no estamos bien nuestra relación no está bien delante del Señor. ¿Cómo está tu imitación? ¿Le estamos imitando a Él? ¿Estamos siguiendo sus pasos? ¿Nos estamos pareciendo a Él? Porque Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito al Señor, como yo soy imitador de Jesucristo.
Porque es necesario en el nombre de Jesús que sigamos sus pasos. Y por último, el riesgo que, amado hermano, nosotros enfrentamos al servirle, al amarle al Señor, cuando dice la palabra del Señor que el que ama su vida la perderá por causa de Él. Estamos dispuestos en el nombre de Jesús ir hasta incluso entregar nuestras vidas por Él. Quizás no lo voy a hablar todo esto, pero sí quisiera en el nombre de Jesús hablar acerca de la dependencia. Miremosla en el nombre de Jesús. La dependencia. Mire lo que dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto nos muestra a nosotros la dependencia que nosotros debemos de tener en el Señor. Esto nos muestra que separados de Dios nada podemos hacer. Si tú quieres seguir separado de Dios, no vas a poder hacer nada. Vas a poder vivir una vida temporalmente, una vida que te da cierto placer, cierto gozo. Temporalmente vas a vivir una vida que aparentemente es la correcta, pero cuando llegues al final de esa carrera te vas a dar cuenta que no era la vida realmente adecuada, porque la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Entonces, en el nombre de Jesús deberíamos de pararnos en este momento, hacernos esa revisión y decirle: Señor, estoy dependiendo totalmente de ti, realmente estoy pegado yo a la vid. La dependencia, gloria al nombre del Señor en el Señor. Mire el verso 5: yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, pero separado de mí nada podéis hacer. El verso 6: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. ¿Se ha dado cuenta de eso en el nombre de Jesús? Permítame. Detengámonos un momento en esto. Comenzamos bien, pegado a la vid, nos estábamos alimentando de la rica savia de la vid de Cristo Jesús, pero llegó un momento en nuestra vida que nos paramos y comenzamos a creer que era más importante nuestra personalidad, que era más importante que nos reconocieran, que era más importante lo que estamos haciendo. Comenzamos a abandonar levemente, a despegarnos levemente de la savia, de la vid, de ese árbol maravilloso, gloria a Dios, que es Cristo Jesús, porque nos interesaba nuestro propio yo. Porque nos interesa, amado hermano, nuestro reconocimiento, nuestra propia gloria. Y de un momento dado, amado hermano, nos comenzamos a secar. Y en este momento quizás, amado hermano, seamos ramas secas que de un momento a otro nos van a recoger y nos van a echar al fuego, porque separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Alabado sea el nombre del Señor. La dependencia está íntimamente ligada a la permanencia que nosotros tengamos con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahora, nótese bien que Él dice: yo en vosotros y permanecéis en mí y yo en vosotros, que es una situación, son dos cosas diferentes. El resultado de, amado hermano, esta dependencia, según la analogía que Jesucristo usa en cuanto a la vid, amado hermano, son los frutos. De la misma manera, amado hermano, que el pámpano produce frutos solo si está pegado, si está conectado, si permanece a la vid. Amado hermano, de igual manera, todo cristiano, si está conectado a Jesucristo, va entonces a producir frutos. Y es una forma en que nosotros deberíamos de ver cómo estamos delante de la presencia del Señor, porque últimamente, amado hermano, la gente anda siguiendo las señales, la gente anda siguiendo los dones, todo el mundo quiere hablar en lengua, todo el mundo quiere profetizar, todo el mundo quiere hacer milagros, todo el mundo quiere hacer un montón de cosas, y eso es glorioso. Ojalá todos, amado hermano, como dijo Pablo y como dijo Moisés, hiciéramos estas cosas maravillosas. Pero la Biblia no dice que por sus dones los van a conocer. La Biblia dice: por su fruto los conoceréis.
¿No crees que es importante que revisemos si estamos dando frutos o no? Ahora, si la permanencia en Cristo Jesús yo la puedo evaluar en base al fruto, y evaluar la permanencia, estoy evaluando mi relación con Dios. Entonces, ¿qué clase de fruto se produce en la vida de aquellos que realmente permanecen en Cristo Jesús, que tienen una dependencia de Jesús? Miremos por lo menos 3 clases de frutos, porque dice, da muchos frutos, no es solo uno, sino muchos frutos. Y la Biblia habla de diferentes clases de frutos, analógicamente y literalmente en la Escritura. Miremos por ejemplo esta, Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían estos frutos dignos de arrepentimiento? Para mí, amado hermano, un fruto digno de arrepentimiento es el abandono absoluto del pecado. Si yo realmente me arrepentí, yo comienzo a tener amado hermano, un rechazo al pecado. Y por tanto lo abandono. Es como cuando alguien, amado hermano, vive su vida, toda su vida, amado hermano, maltratado por alguien, por alguna persona, y de repente, amado hermano, se da cuenta que no es necesario que siga siendo maltratado. Sale, amado hermano, de vivir con esa persona o de vivir a la sombra de esa persona y se da cuenta que hay una vida de libertad. Esa persona va a aborrecer, amado hermano, estar con una persona que maltrata. Cuando nosotros venimos del mundo y nos encontramos con Cristo Jesús, aprendemos, amado hermano, que Él nos amó primero, que Él nos buscó primero, que dio su vida por nosotros, en rescate de nosotros, amado hermano, que por amor se despojó de todo lo que Él era y vino a la tierra, amado hermano, en forma de hombre, muere con muerte de cruz, o sea, muerte de maldición, lleva Él amado hermano, sobre Él, valga la redundancia, lleva nuestras heridas, nuestros dolores, nuestra enfermedad. ¿Cómo vamos a querer volver otra vez al mundo? De ninguna manera. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento, un abandono absoluto del pecado. Otro fruto digno de arrepentimiento es un cambio de la forma en que nosotros pensamos. Un cambio de la forma en que nosotros pensamos. Ya no vamos a pensar igual. Recuerde que la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Ya no vamos, amado hermano, a pensar igual. Y número 3, un fruto digno de arrepentimiento es la obediencia. Te pregunto, en base a estos 3 frutos que te he dado en cuanto a los frutos del arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, ¿cómo estás? Analízate, hazte una evaluación introspectiva. El segundo tipo de frutos que yo veo en la Escritura, por supuesto, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu, lo dice la Biblia de las Américas, pero la Biblia, hermano PDT, los menciona de esta forma: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en otras partes de la Escritura aparece la justicia, la santidad y la alabanza, frutos de labios que honran su nombre. En base a estos 12 frutos, nosotros podemos hacernos una evaluación de cómo estamos, de si sí o no estamos dependiendo del Señor, y de esa forma ver cómo está mi relación con Dios. ¿Tengo amor? ¿Tengo amor por los demás? ¿O soy como el levita o el sacerdote que pasaron de lejos cuando vieron a aquel hombre maltratado camino a Jericó? Y que solo aquel buen samaritano, aquel hombre, amado hermano, que no representaba ningún tipo, amado hermano, de religión, sino que más bien eran odiados, detestados por ser gente, según los judíos, inmunda, tuvo compasión de aquel hombre. ¿Cómo estamos amando? ¿Tenemos alegría? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz?
más en este tiempo de tanta, amado hermano, de tantas situaciones negativas que estamos viendo, tenemos esa paz, tenemos ese gozo. Entonces yo te lo dejo esto en el nombre de Cristo Jesús porque el tiempo ya me avanzó. Entonces quiero que veamos, porque le dije que le iba a presentar 3 clases de frutos en donde podemos evaluar si estamos dependiendo de Dios. Y en base a eso vamos a evaluar cómo está nuestra relación con Dios. Ya vimos entonces los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu, pero quiero que veamos este otro rápidamente, porque yo ya voy a terminar, no se preocupe. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, verso 5. Reina Valera actualizada. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto. O Epéneto, no sé cómo será, Epeneto. Amado mío, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo. ¿Ya se dio cuenta del fruto que se trata esto? Es del fruto de la evangelización. Amado hermano, sabe, últimamente, amado hermano, he estado confrontando a la iglesia en cuanto a esto, porque es terrible lo que está sucediendo hoy en día. La gente no se está ganando a otra para Cristo Jesús. Nos estamos quedando con la buena noticia, nos estamos quedando con el tesoro del reino de los cielos, nos estamos quedando con la bendición solamente para nosotros. Pero yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que eso no es depender de Dios, eso no es tener una buena relación con Dios. Eso es estar pecando, amado hermano, porque entonces estamos haciendo un pecado de omisión, porque se nos mandó a predicar la palabra del Señor y muchos se están quedando con el mensaje, se están quedando con el recado. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo está esa área en tu vida? Esa área de fruto en tu vida, ¿estás dando fruto? ¿Te has estado ganando a la gente para Cristo Jesús? Te pregunto, ¿a cuántos has llevado en estos últimos días a la iglesia? ¿A cuántos has invitado? ¿A cuántos les has predicado la palabra del Señor? Ahora, si te das cuenta, entonces sí es necesario que nosotros nos hagamos una revisión interna, cómo estamos delante de la presencia del Señor. Porque muchos de los fracasos, amado hermano, que tienen hoy los cristianos es precisamente porque no se dan cuenta que su relación con Dios está afectada, que están haciendo algo que a Dios no le agrada. Y aunque presentemos ofrendas, nos las seguirán viendo como la ofrenda de Caín y no como la de Abel. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Gloria al nombre del Señor. Y necesitamos en el nombre de Jesús volvernos. Necesitamos en el nombre de Jesús, amado hermano, ir a nuestro origen que se llama Jesucristo, amado hermano, y ser enseñados por Él para que podamos alcanzar la estatura realmente que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y voy terminando en el nombre de Jesús con esto, porque la dependencia y la permanencia en Cristo Jesús también va a depender de la permanencia en su palabra. Mire lo que dice, el verso 15 dice que Él desea que nosotros permanezcamos en su palabra. ¿Qué hace su palabra? Su palabra nos produce fe, su palabra nos da libertad. Por tanto, gloria a Dios, la palabra del Señor es fundamental para que nosotros conozcamos al Señor y nuestra relación con Dios se desarrolle mejor. Nuestra dependencia hacia Dios se desarrolle mejor. Dependamos más de Dios. Cuanto más conocemos la palabra, más entendemos que necesitamos depender de Dios, gloria a Dios, para llevar muchos frutos en el nombre de Jesús. Y número 2, la dependencia de su amor, según Juan capítulo 15, verso 9. Su amor también es fundamental para el desarrollo de nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que esa dependencia hacia Dios sea mayor. Cuanto más enamorados estemos de Dios, más cerca estamos de Dios, más vamos a estar conectados con Dios, más vamos a depender de Dios. Quiero terminar con este último versículo en el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os las he hablado para que en mí, dijo Jesús, para que en mi gozo usted esté en vosotros y vuestro gozo sea perfeccionado a través de mi gozo que esté en vosotros. Así que lo que yo te he venido a decir en esta ocasión no es para que te entristezcas,
es para que en el nombre de Jesús el gozo del Señor comience a estar nuevamente en tu vida y tu gozo se perfeccione verdaderamente. Así que en el nombre de Jesús, si el mensaje te ha servido para analizarte, yo te ruego que con humildad hoy te acerques al Señor para pedirle que el Señor te perdone. Yo quiero hacer una oración final. Todos aquellos que me han estado escuchando y que saben que han estado verdaderamente desconectados de Dios, que han estado en la iglesia, incluso cantado, danzado, han levantado sus manos y han hecho un montón de cosas, pero realmente tú sabes que estás desconectado de Dios. Tú sabes que tu relación con Dios no está bien y tú sabes, por lo que te he revelado en esta ocasión, tú sabes que estás mal delante de la presencia del Señor. Y aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús y que en este momento me han escuchado, en el nombre de Jesús yo le hago también esta invitación. Vente a Cristo Jesús, este es el tiempo oportuno en el nombre del Señor. Oremos juntos en el nombre del Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, esta palabra maravillosa, Dios mío, que nos confronta, Señor, en el nombre de Jesús, pero que también nos conforta, Padre, porque en el nombre de Jesús tú dejaste esta herramienta, Señor, Padre Celestial, revelada a través del apóstol Pablo, esa herramienta de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos a nosotros mismos, Señor, para saber cómo estamos delante de ti, si tenemos esa fe genuina, Señor amado, si estamos firmes en nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego en este momento, Señor, que esta palabra, Dios mío, cumple el propósito por el cual me has permitido, Señor, predicar a través de este púlpito virtual, Señor, en el nombre de Jesús. Que aquellos que me han estado escuchando, Señor, en este momento reflexionen, se examinen, Padre Celestial, y si han encontrado, Señor, faltas, te la pongan delante de ti y vuelvan a ser hijos tuyos, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno en este momento, Señor, se está reconciliando contigo, le bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Si alguno está aceptando, Señor amado, te está aceptando como su único Salvador, le bendecimos, Señor, y pedimos que les des fuerzas para seguir adelante y les des tu palabra para que aprendan más de ti en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que me has dado. Agradezco a Padre Celestial, a mi Padre, Señor del alma, Señor amado, en el nombre de Jesús. Agradezco, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios mío, las vidas que has usado para que llegue esta invitación en el nombre de Jesús. Bendice, Dios mío, Padre Celestial, este cuerpo ministerial, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos en el nombre de Jesús gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir reflexionando, a seguir avanzando, creciendo, perfeccionándonos, Dios mío, en esta vida espiritual en el nombre de Jesús, hasta el momento en que nos vengas a llevar en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, y muchísimas gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, amado hermano, y será hasta la próxima. De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. Esto fue la franja pastoral con el programa Cuidando la Semilla. Esperando que haya sido de bendición y edificación. Los esperamos el próximo capítulo de la serie.